buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Pueden tomar asiento quienes nos acompañan de pie, adelante. Muy agradecida por la compañía del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias al jefe de gabinete, Alberto Esquer, por acompañarnos, por mostrar esta voluntad que ha sido muy distinta a partir de este sexenio. Reconocemos la voluntad y la participación del Gobierno del Estado con esta comisión especial para atender asuntos relacionados en materia de desaparición de personas del Estado de Jalisco. Agradezco siempre también la participación de la sociedad civil organizada, del CEPAD, de todos los colectivos, de las víctimas indirectas, muchas gracias por venir, bienvenidas. También Omar, de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Secretaria, muchísimas gracias. También tenemos la participación de la Secretaría de la Hacienda Pública. Muchísimas gracias también por acompañarnos, y doy también al secretario de Derechos Humanos, muchísimas gracias, Vallardo, por estar acá, y también sobre todo a mis compañeras diputadas Valeria Ávila e Itzul Barrera, quienes son integrantes también de esta comisión especial. Quisiera, por temas logísticos, muchas gracias por estar acá, bienvenidas. Habíamos tomado 5 minutos de participaciones, lo vamos a reducir a 3 porque nos citaron a sesión extraordinaria aquí en el Congreso del Estado, y vamos a tratar de que esta reunión sea lo más eficaz posible para que esta es una mesa de trabajo, para que el presupuesto del ejercicio 2026 estén integradas todas estas acciones y todo el trabajo que ya se realizó desde esta comisión en meses pasados. Estuvimos 20 horas más o menos en 5 meses diferentes, hablando, escuchando los testimonios de funcionarias y funcionarios públicos y de todos los colectivos y víctimas indirectas, y en este ejercicio importantísimo, indispensable de diagnóstico y por supuesto de contrastes, logramos reconocer pues cuáles son esas carencias, cuáles son esas emergencias y urgencias que necesitamos que estén plasmadas en el próximo ejercicio presupuestal 2026, y sabemos de la voluntad del Gobierno del Estado para que eso suceda. Estamos en los tiempos adecuados para que eso sea una realidad, y por eso hoy estamos acá para arrastrar el lápiz, para que todo este trabajo, todo este tiempo ya invertido, especialmente de los colectivos, las víctimas indirectas y la sociedad civil organizada, esté plasmado y se puedan dar pasos tangibles en el próximo proceso presupuestal. Entonces, pues sin más, agradecerles, y cedería el uso de la voz a Alberto Esquer como jefe de gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias y buen día a todas y a todos. Muchas gracias, diputada Tonazzi. Primero, agradecer la invitación de esta comisión que presides de atención a asuntos relacionados en materia de desaparición al Ejecutivo del Estado. Reciban un saludo del gobernador Pablo Lemus. En este momento está en un evento con el Ejército Mexicano, pero quiero agradecer la presencia de mis compañeros de trabajo y resaltar, diputada, con la invitación que nos hiciste, es el interés del Ejecutivo en esta materia. Nos acompaña la secretaria Edna Montoña, que es la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Nos acompaña la Secretaría de Hacienda del Estado en la figura de la subsecretaria Sofía. Nos acompaña el subsecretario de Derechos Humanos, representando a la Secretaría General de Gobierno, y en específico a las dos comisiones, la Comisión de Atención y la Comisión de Búsqueda. Llevo varias reuniones con la diputada Tonazzi platicando sobre el tema del presupuesto 2026. Primero, quiero comentarles que aún no lo tenemos terminado por los tiempos legales correspondientes. Se tiene que presentar en esta soberanía antes del día 1 de noviembre, es decir, nos queda todavía todo el mes de octubre
para seguir integrando la propuesta de presupuesto 2026. ¿Por qué? Porque lo que el Estado primero hace es recibir el presupuesto federal para ver en qué términos viene las referencias del presupuesto federal 2026 y sobre esas bases armamos el presupuesto en el Estado. Quiero agradecer también a la diputada Itzul que nos acompañe en esta reunión y sobre todo a los colectivos y a las personas de solas de búsqueda de personas por participar en esta reunión. Yo le decía ahorita a la diputada Tonazzi en su oficina que más que una reunión de mensajes, que ya han hecho ustedes muchísimo trabajo en esta comisión de diagnóstico, de arrastrar el lápiz, hoy lo que tenemos es que trazar la ruta de los tiros de precisión que tendríamos que hacer en este presupuesto. Por eso la importancia, cuando la diputada convocó al Ejecutivo, el gobernador me dijo que viniera principalmente yo, con la secretaria Egna y con la subsecretaria, para poder trazar una ruta de trabajo, y yo ahorita platicaba con la diputada de poder implementar una mesa de trabajo ya permanente desde ahorita hasta, diría yo, que se vote el presupuesto, para poder tener la certeza, el trabajo y el esfuerzo de que tenemos que cerrar filas en esta tarea tan compleja, sí, pero el paso 1 tenemos que llevarlo hasta el presupuesto, ¿no? Y poder tener resultados muy palpables. Agradezco a todas y a todos ustedes. Se integra el diputado Aurelio y la diputada Monse, también, que son parte de esta comisión y de esta mesa de trabajo. Por eso, con toda la disposición, con todas las ganas de obtener resultados en lo que podamos hacer este día, y de aquí hasta que podamos tener resultados concretos en materia presupuestal y luego en todo el sexenio en materia de resultados. Por eso, muchas gracias, Tona, por este esfuerzo, por ese trabajo. Muchas gracias a los colectivos por dedicarle tanto tiempo también a la elaboración de estas necesidades, y que tengan la certeza que venimos con toda la intención de que los resultados sean muy palpables, plasmados en el siguiente presupuesto. Por eso, muchas gracias y arrancamos los trabajos. Muchísimas gracias. Cedería ahora el uso de la voz a las colectivas. Hoy son solo colectivas, entonces si quieren iniciar ustedes por 3 minutos, se los agradecería mucho para poder pasar a la exposición específicamente de las 50 acciones que ya elaboramos y presentamos. Vamos a hablar de 14 específicamente que tienen que ver con un impacto presupuestal importante, pero me gustaría, antes de esa exposición, poderles ceder a ustedes el uso de la voz, y iniciaríamos con el colectivo Entre Cielo y Tierra por Marta Leticia García Cruz. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Hola, buen día. Muchísimas gracias por el espacio y por hacer posible esta mesa. Pues no sé mucho de presupuestos, ¿verdad? Pero sí sé de las carencias que estamos viviendo en materia de desaparición y en otros rubros que ahorita el que me enfoca a mí es justamente el de desaparecidos. Pues sabemos que con el presupuesto anterior, 2025, nos quedamos cortos, ¿verdad? Con la problemática que existe, y sí esperamos un incremento real para este presupuesto 2026. Yo estaba pensando que esperamos que ahora que consigamos lo de la fiscalía especializada, pues no vaya a bajar el ingreso, lo que se asigna para la fiscalía, ahorita para la subfiscalía, que no vaya a bajar el ingreso, el presupuesto para esta institución. También había pensado en el fondo de la SEAP. Sabemos que es insuficiente, ahorita traen muchos casos de reparación integral del daño y que sabemos que es un presupuesto muy grande el que se ocupa. No sé si se puede hacer una agenda o ese presupuesto donde puedan atender a ciertas personas, porque cada persona obviamente es diferente. Es diferente el trato el presupuesto, vaya, hablando de dinero, estamos hablando de los dineros, ¿verdad?
Y sobre todo, yo no sé por qué la CEAP no ha podido cambiar de edificio, tener una institución que sea integrante para todas las personas, el acceso. Tenemos pidiéndolo desde la administración anterior, no sabemos si es por rentas caras o no sé, pero la verdad es que ya necesitamos ese cambio de lugar, de edificio, porque están trabajando, están sacando adelante y a veces tienen que bajar el personal, que a veces de por sí es poquito, está disminuido, y tienen que bajar a atender en la banqueta a gente que pues no pueden tener el acceso a estas oficinas. Entonces sí quiero que por favor ahí no quiten el dedo del renglón y pues para la Hacienda yo quisiera decirle que no haga tan burocráticos estos trámites de poder nosotros recuperar gastos que tenemos de visita a los que somos del interior. Los gastos, porque nos tardan 4 o 5 meses en entregarnos un cheque, entonces esto es como ilógico, me parece a mí, ¿verdad? Yo sí le pido de una manera muy cordial que traten de disminuir estos tiempos y que en el papeleo a veces nos dicen, tienes la constancia, pero necesito la invitación. O sea, ¿quién te está invitando? Bueno, aquí está la invitación, normalmente nos invitan vía correo electrónico o por WhatsApp. Entonces, no, tienes que ir a buscar una invitación y que te la firmen para poder respaldar tu constancia. Entonces, yo no puedo hacer otro gasto o andar en taxis o andar en Uber, en ir a cada institución a ver quién me va a dar físicamente una constancia. Otro de los puntos que a mí se me ocurre, que dentro del presupuesto existiera un programa especial de exhumaciones masivas, que estuviera como este presupuesto especial para estas exhumaciones que ya necesitamos que sigan adelante y con ello, hablando del Instituto Jalisciense, pues sabemos todas las carencias, sabemos esta crisis tan grande que existe y que cada vez los colectivos encuentran más cuerpos y pues la crisis va a seguir creciendo, ¿verdad? Sí necesitamos un presupuesto adecuado para que puedan atender con dignidad estos casos. También yo quisiera preguntar, como la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, ¿cuál es su presupuesto y en qué? Y no conozco su personal, pues, no, bueno, conozco el grupo, los más cercanos. A eso me refiero, y trabajan bastante y nos han atendido bastante bien, o sea, pero el presupuesto yo tenía entendido que era de 64,000 o algo así, no sé, de 5. 65. Entonces, no sé si lo requieran todo así, porque no sé, todavía estamos aterrizando las funciones, porque vemos que hay muy poquito personal y sabemos que andan así corriendo para todo y nos atienden. Eso es esto, y pues en base a yo también quiero mover de las cámaras C5, que también es importante para nosotros, las familias que buscamos, si el presupuesto se va a incrementar, si están haciendo nuevas colocaciones de cámaras nuevas o están realmente reparando las que no sirven. Porque seguimos teniendo desapariciones y nos siguen diciendo que ahí no hay cámara o que lamentablemente no funcionaba. Entonces, lo que hemos visto en las mesas de diálogo, de trabajo, que ha estado presentes el C5, dicen que ya todas están funcionando y que ya todas, pero tenemos un caso de desaparición y nos salen con que no están funcionando, no estaba activa la cámara. Entonces, ¿de qué manera van a invertir los de C5 esos ingresos? Porque si no pueden dar mantenimiento a las que ya están, ¿cómo van a andar colocando cámaras nuevas que también sí son muy necesarias, pero es justo darle el mantenimiento porque es como si nada más las movieran, ¿verdad? Ponen cámaras en un lado, pero si no le dan atención a las que ya estaban, es como si las quitaran de ahí. Entonces, pues nada más, así a grandes rasgos, yo sé que por los 3 minutos, y quiero agradecer al gobierno actual que estamos teniendo estos avances, que despacito que vamos deprisa. Entonces, pues muy agradecida con ustedes y con estos diálogos. Gracias.
Muchas gracias, Marleti, gracias por acompañarnos. Enseguida, en el uso de la voz, cedería la palabra a Marcela Romo Esparza, del colectivo Luz de Esperanza, por 3 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Pues ahora sí que vengo en representación de Héctor Flores, de Luz de Esperanza, en el contexto de que somos un grupo prioritario y vulnerable. Lo que nosotros pedimos es un presupuesto para poder contratar un mínimo de 50 personas en comisión de búsqueda, en el contexto de asimilados, para garantizar sus derechos laborales, puesto que ahorita comisión de búsqueda es una dependencia ahora sí que prioritaria para lo que es las búsquedas en sí. Y pues todos sabemos el tema de ahorita de lo de las nóminas y todo ese tema. Comisión de víctimas, como un mínimo estamos pidiendo que sean contratados como de 15 a 20 asesores de favor. O sea, están cortos con el tema de los asesores y el rezago de trabajo y el acumulamiento de carpetas cada vez crece más. En el tema de SEMEFO, pues ni hablar con ese tema, como estaba diciendo ahorita mi amiga y compañera de colectivo Marleti, es un tema de verdad de rezago en el tema de SEMEFO. O sea, el número de fosas encontradas es el número de rezago de trabajo que hay en SEMEFO. O sea, ahorita hay, ¿cuántas fosas, Marleti? ¿Unas 5? Las que están trabajando, ajá. sí. Hay 5 fosas múltiples y más los cuerpos que están siendo encontrados ahí. Entonces, imagínense el tema de rezago de trabajo en SEMEFO. O sea, me podría extender más de 3 minutos en hablar en este tema de SEMEFO. Y pues ahora sí que también para el Fondo de Ayuda y Reparación Integral, este año fue de 32 millones. Nosotros encarecidamente pedimos que sea por un mínimo de 40 millones el próximo año. ¿Por qué? Porque este año sí nos vimos muy cortos en varios aspectos de presupuesto. En el contexto, repito, que si somos un grupo vulnerable y prioritario, estamos viendo ahora sí que las carencias día a día, los que salimos a los que salimos a búsqueda, los que salimos todos los días, ahora sí que en campo y en todo lo que es contexto de búsqueda de nuestros familiares. Sin más, pues muchísimas gracias, sin antes agradecer que nos den la voz, el tiempo, que se tomen el tiempo de escucharnos las necesidades que tenemos como colectivos y como, independientemente de colectivos, como familiares de personas desaparecidas. Gracias. Muchas gracias. Es nuestro trabajo, no tienen nada que agradecer. Yo creo que los servidores públicos estamos aquí para eso y para eso nos paga toda la población de Jalisco, para servir. Cedería el uso de la voz a la señora Esperanza Chávez Cárdenas, del colectivo Por Amor a Ellas y Ellos. ¿Ya? A ver. Sí. ¿Ya? Muy buenos días a todas y a todos. Pues yo soy Esperanza Chávez, del colectivo Por Amor a Ellos. A nosotros, en la mesa que estamos tratando ahorita, pues lo más importante sería los recursos adecuados para la materia de desaparición, que es la que más nos preocupa a nosotros. Sobre todo que Hacienda dé los recursos adecuados a todas estas dependencias. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno, en la Comisión de Búsqueda, la CEAP, el Instituto, Vicefiscalía, C5 y la Secretaría de Inteligencia. Entonces, pues este año que estamos todavía transcurriendo, según entendí,
se le dieron 63 millones, más no hubo información cómo se repartieron. Sobre todo que el personal que labora en estas instituciones que yo he nombrado, tenga los recursos que se necesitan cada una de las personas, porque sobre todo en la comisión de búsqueda trabajan casi 24 horas diarias los buscadores y no es posible que estemos con ese rezago de no contratar personal. En la CEAP les puedo decir, pues según la información que tenemos, despidieron a, pues no sé si sea el 100% del personal que ya estaba, y las personas actuales no saben cómo ir con todas las necesidades que tenemos las familias. Entonces, los que van queriendo que los abogados les ayuden, no saben cómo ayudarles a las familias. Luego, a ver, en la asesoría jurídica, o sea, no les dicen cómo hacerlo, y la declaración especial de ausencia, es el presupuesto, todo lo que se hizo en el Centro de Identificación Humana, en el instituto, es preocupante porque pues no está trabajando la identificación humana, y a nosotros como colectivos lo que nos importa es lo de larga data. Y, o sea, me pueden dar chancita es poquito, y también ahorita que ya va a ser la autonomía de la Fiscalía, lo que nos importa es que no le vayan a quitar del presupuesto que ya tenía, al contrario, que se le dé más. Reforzar sobre todo al instituto también. Todas las personas que trabajan, tanto en el instituto como en la comisión de búsqueda y todos esos, necesitan atención psicológica, igual que las familias, y no se les está proporcionando. A las familias, pues los reembolsos no se les dan en la CEAP. Ya lo dije, ya lo sé. Y que las exhumaciones puedan ser masivas para darle certeza en los casos de larga data, por favor. Eso es lo que más nos importa a nuestro colectivo, porque todas las familias ya somos de larga data. Para nosotros, las familias, larga data se inicia después de 1 año de desaparecida la persona. Eso es lo que dice la ley. Entonces la otra vez, nos dijeron que posiblemente 6 años, que no sabían, y la larga data es después de 1 año. Por favor, chéquenlo para que nosotros, como ya todas somos en el colectivo de larga data, es muy importante porque ahorita están haciendo todo lo que llega día a día. Y el instituto está lleno de cuerpos. ¿Y cuándo van a quitar ese rezago que hay allí? Por favor, que hagan algo, que trabajen los que están allí, o no sé cómo decirles, pero que ya les den identidad a todos esos cuerpos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Cedería el uso de la voz a María Guadalupe Aguilar Jáuregui, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco. Igualmente hasta por 3 minutos. Muchas gracias. En la parte de arriba. Hola, muy buen día. Muchas gracias por invitarnos a tratar de darle solución
a este terrible problema que es la desaparición forzada. Ponemos todas nuestras ganas, todo nuestro ímpetu y principalmente todo nuestro amor para poder encontrarlos a todos. Gracias. Les comentaré lo que es la crisis forense, porque supongo que para pedir un presupuesto tan alto como el que queremos el máximo que se pueda. Yo recuerdo que en la anterior administración el gobernador dijo: jamás se había dado un presupuesto tan grande para el Instituto de Ciencias Forenses. Jamás. Por eso hoy vamos a darle solución, Pero no fue así, porque no se presentaron las suficientes razones para poderle dar un presupuesto grande. No es suficiente quejas y quejas de que hay rezago, de que hay muchas fosas, no. Es necesario presentar pruebas fehacientes de lo que está pasando para poder exigir un presupuesto. De tal forma que les platicaré un poquito, lo que me alcanza en 3 minutos, de lo que es la crisis forense. En nuestro país existen más de 72,000 personas fallecidas, de las cuales desconocemos sus identidades. La crisis forense, producto a su vez de una crisis de desapariciones, es una de las mayores tragedias que vivimos desde que se recrudeció la violencia en nuestro país en el 2007. Como señala el Centro de Análisis e Investigación, buena parte de la falta de atención a la crisis forense se debe a la tendencia generalizada de pensar que los grandes problemas en un país me presta el micrófono para llevárselo porque creo que no está funcionando. Se resolverán con propuestas centralizadas. Una crítica y autocrítica señala que el abandono del Estado hacia las políticas de atención del rezago forense no implica que se les dote de menos presupuesto, ni debe representar una menor implicación de las entidades federativas en el diseño e implementación de las estrategias. En un país donde la dinámica macrocriminal muestra una mayor prevalencia de casos de violencia dentro del fuero común, la respuesta a la crisis forense debe articular necesariamente una política nacional forense en las entidades federativas. En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los servicios médicos forenses sin que el gobierno les haya instituido hasta ahora el nombre. Y en una nación con más de 120,000 personas desaparecidas, ya voy a terminar, un gran número podría estar siendo buscado por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio. Entonces, con la constancia que tenemos de esta crisis, es como tenemos el derecho de exigir un presupuesto acorde que nos lleve a la identificación de tantos y tantos restos. Gracias. Muchas gracias por su participación y coincidimos en todo ello. Para nosotras es indispensable y será la parte que verán de todo el trabajo que ya vinieron a hacer con esta comisión en este recinto. En las 50 acciones, de 14 de ellas está plasmada parte de lo que han estado conversando, y si no lo ven ahí, creo que es el espacio adecuado y en tiempos también nos favorece que estén aquí
todos los responsables del gobierno del Estado para que sea integrado de la misma manera. Muchísimas gracias por esa participación. Y ahora cedería el uso de la voz a la intervención del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo, el CEPAD, para exponer observaciones y recomendaciones técnicas precisamente en el anexo transversal de personas desaparecidas, hasta por 10 minutos. Para, igual, si me ayudan con la presentación, hay una... ¿Tienen presentación? No, me refería a si podemos cambiar la dispositivo, por favor, para que podamos ver todas y todos la tabla, la siguiente. Esa, muchas gracias. En esa tabla podemos ver, y si les es de ayuda, apoyo a ustedes también, la comparativa de este anexo transversal o la evolución del presupuesto del año 2024-2025 y cuáles fueron los porcentajes o cómo fueron los cambios, que si bien reconocemos que hay un aumento del 11.3%, también creo que será importante todo el análisis que nos tienen por compartir. Muchísimas gracias. Y adelante, Jonathan Ávila Guzmán, se haría el uso de la voz. Gracias. Hola, sí. Muchas gracias. Bueno, pues a nombre del equipo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, agradecemos la convocatoria a este espacio por parte de la Comisión Especial. También saludar a las autoridades que nos acompañan, a las diputadas, diputados, pero sobre todo y muy especialmente a las familias de personas desaparecidas que están aquí hoy y que precisamente sabemos por ellas, por su lucha, por lo que enfrentan todos los días, justo como han nombrado Marleti, Marcela, la señora Lupita, la señora Esperanza, que no podríamos nosotros posicionar este planteamiento, digamos, en un sentido más técnico-político, también si no fuera por ese acompañamiento que nos han permitido o la escucha que hemos hecho también de sus demandas. Dicho esto, también quisiéramos señalar desde un inicio y plantear una preocupación importante, porque esta mesa de trabajo, aunque la valoramos también mucho por el impulso de la Comisión Especial, por la presencia de las familias, también consideramos que aunque justo los tiempos legales han sido o están corriendo todavía, pues para nosotros también llega tarde de alguna manera, llega en condiciones muy distintas a las que habíamos pensado que se iban a establecer para la participación en el análisis y cambios en el anexo transversal, sobre todo aludiendo pues a que este mismo Congreso estableció en el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2025 una obligación a la Secretaría de la Hacienda Pública para analizar este mismo anexo transversal durante el primer trimestre del 2025. Mismo que se tuvo una reunión con algunas, yo diría que la mayoría de las autoridades que aquí estuvimos, con la subsecretaria que también aquí está presente. Sin embargo, ahí se acordaron algunas mesas que se iban a realizar que nunca se llevaron a cabo. Enviamos un documento con observaciones y ni de recibido nos habían respondido, ¿no? Señalarlo, digamos, como claramente, aunque bueno, agradecemos también que desde este recinto se haga ese llamado a que podamos sentarnos hoy a platicar, pero creo que también poder aclarar desde dónde venimos y lo que hemos tratado de empujar, porque precisamente pues eran un documento de 24 páginas con algunos análisis, algunas observaciones y algunas propuestas puntuales que, como mencionaba ya el jefe de gabinete al inicio, pues eran cuestiones específicas, ¿no? Entonces, dicho esto, también justo haría un resumen muy breve también por los tiempos que tuvimos. Creemos que pues esta mesa por los tiempos no es suficiente y agradecemos también el llamado que se hace a que se pueda seguir haciendo mesas de análisis del presupuesto, que se escuche a las familias, que se escuchen las necesidades, que se transforme esto en
cambios presupuestales y programáticos, ¿no? Porque también no solo es una cuestión de recursos, sino también de cómo se expone la problemática a partir de los indicadores, de los componentes, de las actividades, que por ejemplo el año pasado, en 2024, nos sentamos con el anterior gobierno, con la Subsecretaría de Contabilidad, precisamente para hacer llegar las preocupaciones en cuanto a qué cambios normativos estaban realizándose en los últimos años, cómo se debían de actualizar los indicadores, cuál es el estatus de la problemática, y hubo mucha apertura a reconocer que no sabían de la problemática, pero que querían entender cómo eran los cambios legislativos. Entonces, muy resumidamente, porque justo los tiempos corren, coincidimos con las familias que todas las autoridades, pero especialmente la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, necesita aumentar el presupuesto, necesita que se le aumente el presupuesto a esta dependencia, sobre todo en consonancia con la gravedad de la crisis que tiene, y si no me equivoco, lo mencionaba la comisionada durante las mesas que se llevaron hace unos meses, la mayoría del porcentaje de su trabajo se atiende a la desaparición de personas, no digamos a otro grupo de víctimas de graves violaciones a derechos humanos y de delitos, sino que la desaparición es también una carga importante de esa dependencia, y el tener una decena de asesores jurídicos para cientos de familias es complejo también para la carga no solo laboral, sino también física y mental de las personas servidoras públicas. Y lo mismo, como ya mencionaban anteriormente, y sobre todo la señora Esperanza, ¿no?, en el caso de las necesidades para ampliar la plantilla del personal operativo y de búsqueda, ahí creo que sería importante también que esto se refleje en términos de las partidas presupuestarias para los servicios personales, y que, por ejemplo, en las conversaciones que se tuvieron incluso con la Comisión de Hacienda de este Congreso en el año pasado, en las discusiones, pues uno de los planteamientos que se hacía es que no iba a haber aumento de personal y que por lo tanto esas demandas no podían ser atendidas en ese momento, ¿no? Sobre el instituto coincidimos con lo que se plantea en el Centro de Identificación Humana, y también con una cuestión muy particular en cuanto a los componentes que puedan establecerse, por ejemplo el componente H8 del anexo transversal de lo que está ahora, porque además entendemos que iban a realizarse algunos cambios en la reconfiguración de las transversalidades por parte de la Secretaría de la Hacienda, pero por ejemplo ahí se hace la mención de la restitución digna a familiares, lo cual también sería importante que se considere en su redacción la inclusión de la implementación de protocolos de atención, identificación, y no solo la restitución digna, porque creo que también no solo es la entrega, sino también que todo el proceso de atención y de identificación pueda considerar la participación digna y activa de las familias de personas desaparecidas. Por otro lado, mencionar que creo que sería importante, digo, no está aquí la persona representante del DIF, pero bueno, está una buena parte del gabinete. En esta también es una autoridad muy importante por su programa acompañar las ausencias, y si bien ha tenido un incremento fuerte en el último año respecto al presupuesto considerado en el anexo transversal, también hemos escuchado por el acompañamiento con las familias que lo que ha pasado en este último año es que se están retirando apoyos a familiares de personas desaparecidas cuyo familiar ya fue localizado, ¿no? Entonces creo que ahí es importante que, aunque se cambie, digamos, el estatus legal o jurídico de la persona, la condición de la desaparición, no así las afectaciones que sufren las familias, que sufren las infancias, la doble o triple jornada que siguen ejerciendo las familias buscadoras, porque muchas veces se localiza al ser querido, pero no cambia el estatus finalmente, no cambia el hecho traumático que ya han vivido y las afectaciones económicas, laborales que tienen, y por lo tanto es importante que pueda considerar tanto el DIF Jalisco como la Secretaría de la Hacienda Pública y bueno, en general el gobierno de Jalisco, que también se considere que el apoyo no se termine cuando ya hay una localización, ¿no? Porque muchas veces los impactos siguen existiendo. Y bueno, pues agradecer mucho, esperemos que así como tomamos como nota y teníamos en
en claro, digamos que de parte de las acciones es que haya mesas, creo que es la acción 48 de las acciones que se presentaron, y pues también tomarle la palabra al jefe de gabinete, que ojalá que ya en lo concreto y teniendo más tiempo podamos hacer las observaciones más puntuales al anexo transversal y también conocer qué cambios hay, ¿no? Porque creo que si hablamos con base en lo que existía antes, pues también es complejo poder hacer observaciones más puntuales. Muchas gracias. Hay una petición de la señora. Georgina o Francisco harían uso de la voz. Es que no estamos. Que le sigas tú, Jonathan, entonces. Creo que la señora Esperanza quiere decir. Bueno, disculpen que vuelva a tomar el micrófono, pero creo que es importante. ¿Cuándo va a dar el señor gobernador la publicación de la vicefiscalía? Mientras que él no dé eso, pues yo creo que estamos hablando de más. Esta vicefiscalía ya desde cuándo debería de haber ya sido nombrada. Entonces, ¿qué? ¿Nos quieren jugar el dedo en la boca y hasta llevarnos todo el año que viene igual? Creo que ustedes como titulares de las dependencias nos tienen que dar ese ¿cómo se dice? Se me volvió. Ese nombramiento ya, que ya esté listo, por favor, porque todo lo que hemos trabajado pues se va a venir abajo. Y el presupuesto que estamos pidiendo para la vicefiscalía nos vamos a quedar igual. ¿Quieren llevarnos otro año sin resultados de parte de ustedes? Creo que tenemos que hacerlo ya. Por favor, díganle al gobernador que de parte de las familias, y creo que todas mis compañeras están de acuerdo, que ya se dé el nombramiento a la vicefiscalía. Muchas gracias. Pero no se ha aprobado. Igual y no se ha aprobado. Estábamos, solo para seguir con el orden de la mesa, el CEPAD tenía el uso de la voz. Sí, ahí solo haría un planteamiento puntual, digo, ahí por la confusión de los tiempos y de las personas que somos, pero haría un planteamiento puntual que creo que podría ser bueno como punto de partida si es que va a haber una discusión posterior, que también podamos tomar en cuenta que si bien hay un incremento del 11% en el presupuesto entre 2024 y 2025, pues también es un incremento nominal, entonces que también sobre la base de lo que vayamos a discutir, que se pueda discutir también sobre presupuestos reales, ¿no? Considerando también, también explicando un poco como en general para el resto de las personas, pues los cambios que se dan a partir de los cambios inflacionarios y que ya en los criterios de la política económica que ha fijado precisamente la Secretaría de Hacienda, pues ya tenemos un porcentaje sobre el cual podemos hacer esos cálculos y que debería de ser por lo menos 797 millones de pesos para el grueso del anexo transversal mínimo para el siguiente año, ¿no? Ahí digo, solo como una puntualización muy específica. No, y muy importante, muchas gracias. Cabía nada más como para que fuera visible en la tabla y también mencionar que naturalmente esperamos que además de la proyección inflacionaria, pues se tengan en cuenta todas las otras acciones que serían importantes y más allá de un porcentaje en el aumento, pues sería también considerar como de todo lo que ustedes han analizado, de todo lo que se ha hablado y considerar sobre todo que el delito no ha ido a la baja, ¿no? Y entonces no podríamos esperar ni aceptar mucho menos un presupuesto que fuera menor, entonces o que fuera igual, ¿no? Dado que mientras el delito de desaparición y desaparición forzada en el estado de Jalisco no sea reducido considerablemente, el presupuesto no podría disminuir y mucho menos permanecer igual o no considerar ni siquiera la inflación.
para continuar con el orden del día, sería la intervención de integrantes de esta comisión especial. Cedería el uso de la voz. ¿Quieres hablar tú? Cedería el uso de la voz a mi compañera Itzul Barrera Rodríguez. Buenos días a todas, a todos. Intentaré ser breve. Sé que en todas las mesas de trabajo hemos recabado como todas las necesidades que tienen las dependencias para el tema presupuestal, que en su mayoría siempre esa es la queja, ¿no? Hace falta dinero, hace falta personal, hace falta recursos, que eso evidentemente haría más fácil y más ancha la búsqueda de las personas desaparecidas. Yo vengo a hablar de un tema que se tocó en la primera mesa de trabajo que tuvimos al inicio de que se estableció esta comisión especial, que tiene que ver con la reparación del daño de las familias que están buscando a un familiar, ¿no? Ya sea de larga data o que tienen una desaparición reciente. Nos contaban historias como las consecuencias que tienen médicas los familiares, que les falta una persona, ¿no? Que tienen consecuencias dentales, ¿no? Que tienen bruxismo y se revientan las muelas por el estrés, la ansiedad de estar buscando, cómo las y los hermanos de las personas desaparecidas tienen problemas educativos, psicológicos para continuar con sus estudios, cómo las madres buscadoras tienen problemas psicológicos de ansiedad, medicamentos, cómo los padres pierden sus trabajos porque no pueden seguir teniendo un trabajo normal mientras están buscando a sus familiares desaparecidos. Entonces, yo apostaría, además de todo lo que ya se ha dicho que es importantísimo, a que pensemos en la reparación del daño integral a las familias de personas desaparecidas, porque no solo se trata del dinero para buscar, que es algo que es sumamente importante, evidentemente, pero hay muchas familias, estamos hablando que son víctimas indirectas de este delito, que hoy tienen problemas y consecuencias de salud, de trabajo, psicológicas, económicas, patrimoniales de las desapariciones, y creo que es algo que se debe contemplar en el presupuesto, porque al Estado no poder garantizar la seguridad y la vida de las y los jaliscienses, pues tenemos que hacer una reparación del daño integral a las familias que hoy están buscando a sus desaparecidos, y que su consecuencia no nada más es la búsqueda, sino consecuencias en la salud y en la vida de ellas y ellos, y que creo que eso no se contempla en ningún espacio, y que hoy estamos pidiendo lo mínimo indispensable para la búsqueda, para el reconocimiento de los cuerpos, pero aún así estas familias se siguen desgastando, siguen teniendo un montón de consecuencias médicas y económicas, y que nadie está atendiendo esa reparación, ¿no? Hablamos de que tardan 4 a 6 meses en pagarles los viáticos a las colectivas de buscadoras. Pues no hay un fondo, no hay un espacio donde se les repare el daño médico y psicológico a las familias que están buscando o que perdieron un familiar a causa de una desaparición. Entonces, creo que eso es algo que no hemos contemplado históricamente, y que el Estado debería de resarcirle a las familias de los desaparecidos en Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedería el uso de la voz a mi compañera diputada Montserrat Pérez Cisneros. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Saludar también a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, el jefe de gabinete, subsecretario de Derechos Humanos, secretaria, subsecretaria, y por supuesto también a las representantes de los colectivos y de sociedad civil. Muchísimas gracias. Bienvenidos también a este espacio y a esta Casa del Pueblo. Llevamos varios meses en el trabajo, que algunos de ustedes han tenido bien también acompañarnos, escuchando de viva voz de las experiencias de las colectivas, los distintos espacios donde ven oportunidad respecto a todo el sistema que tenemos de atención a víctimas y para la búsqueda de personas desaparecidas, y ha sido un trabajo bastante enriquecedor en términos de identificar aquellas oportunidades que tenemos para destinar
el presupuesto y el recurso público y donde podemos fortalecer y mejorar también las labores que se hacen, ¿no? En esa consideración también a mí sí me gustaría hacer la mención de que sí se ha expresado en algunos momentos el impacto del aumento presupuestal que hubo de 2024 a 2025, de casi 80 millones, pero creo que de todas formas hay algunos otros muchos espacios donde podemos invertir los recursos y que seguramente se verán impactadas en positivo las acciones de búsqueda y de atención a las víctimas, ¿no? Yo creo que incluso sobre el último comentario que hacían, podemos aspirar a mucho más que el impacto presupuestal, porque hemos identificado, el impacto inflacionario, porque lo que hemos identificado es ahí, por ejemplo, un tema generalizado de la necesidad de la ampliación de la plantilla en distintas instituciones que tienen que ver con la búsqueda de personas, ¿no? En específico, la Comisión Estatal de Búsqueda, pues hablábamos o lo que identificamos fue la necesidad de ampliar la plantilla para el personal del área operativa de búsqueda, de sí la necesidad de tenerlos en plantilla por un tema de seguridad laboral y por las funciones que hacen, también para el área de reportes y también para el personal del área de análisis. En el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, también un tema de fortalecimiento de la plantilla del Centro de Identificación Humana y también inversiones importantes en las tecnologías que se utilizan para la búsqueda y la identificación de personas, ¿no? En la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, también el crecimiento de la plantilla de asesores para las áreas jurídicas de atención integral y declaración de ausencia. Por supuesto, entendemos que la dicotomía presupuestal, ¿no? Pero hay algunos golpes de precisión que se pueden hacer en estas áreas que podrían impactar en buena medida en esas labores de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, el del área operativa de la Comisión Estatal de Búsqueda, lo que platicábamos era que efectivamente hay un personal limitado en esa área y además ese personal trabaja por las condiciones del trabajo, trabaja en horarios extenuantes, entonces el plantear el aumento de la plantilla también garantizaría como esa rotación, esa capacidad de trabajar como en turnos, ¿no? Hay otros temas importantes, por supuesto, en el tema de búsqueda de personas, específicamente en el C5 fue un asunto muy reiterado, el asunto de invertir en la confiabilidad y en la estabilidad del sistema de las cámaras. Tú lo sabes, jefe de gabinete, porque lo hemos trabajado en el pasado. El C5 tiene unas características y un sistema de cierta forma no podemos controlar, que depende de varias condiciones, entre ellas la luz eléctrica, y hay de repente muchos temas de apagones en las regiones, pero eso al final deja al C5 en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces hay algunos temas ahí en los que se puede invertir para la confiabilidad del sistema, por supuesto también en aumentar las cámaras. El C5 ha tenido inversiones importantes en los últimos años en postes y demás que podrían ya utilizarse. Y de forma transversal en todas las organizaciones y las instituciones que están atendiendo a los familiares y de las víctimas, pues sí, un tema de capacitación y sensibilización en atención integral humana, ¿no? Entendemos que, por lo menos a mí me ha quedado claro después de las distintas mesas de trabajo que hemos tenido, me han quedado dos cosas claras. La primera es que los servidores públicos hacen lo que pueden con lo que tienen y hacen mucho con lo que tienen. Pero la otra también es que no estamos dando la mejor de las atenciones a los familiares de las víctimas, y eso también tiene que ver con entender que hay ahí una
situación humana de los servidores públicos que están en la línea, ¿no? Y que de repente a lo mejor las cargas de trabajo, pero también un poco la desensibilización en los casos y demás, pues hace que a lo mejor no tengan esos cuidados, esa sensibilización en la atención, que creo que podríamos también dedicar esfuerzos a una capacitación transversal en todas las áreas que tienen que ver o que tienen un contacto con los familiares de las víctimas. Por supuesto, se ha hablado mucho también respecto a la inversión en términos de materiales que les dan a las familias buscadoras, que ha sido una petición constante. Y es eso en grandes rasgos. Creo que hay un trabajo importante en la identificación de cada uno de estos puntos, y seguramente cada una de las instituciones tendrá también un levantamiento de sus necesidades a través del cual se pueda como trabajar en términos de inversión específica. Pero eso es cuanto, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Monse. Si alguien quisiera hacer uso de la voz, adelante, compañero. Muy buen día, un gusto saludar a jefe de gabinete Alberto. Gracias por estar aquí. Quiere decir que hay una responsabilidad del Ejecutivo el estar atendiendo estos temas, al subsecretario de Derechos Humanos, subsecretaria, a los compañeras diputadas, diputados y a los colectivos en general que sabemos de su preocupación. El tema de las personas desaparecidas no debe ser un tema de estadísticas o datos numéricos. Es tema de familias destrozadas, de dolor permanente, de proyectos de vidas truncadas. Entonces se trata de madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de las y los menores de edad. Personas todas que merecen un trato digno, solidario y que permanezca acompañadas institucionalmente. Acompañamiento digno a la altura de la dignidad de las familias jaliscienses. Acompañamiento digno que debe ser sustentado, entre otros, por un soporte presupuestal suficiente para dar respuesta a las justas demandas de las familias afectadas. ¿Cuál es el presupuesto idóneo para lograr lo anterior? Si revisamos el objetivo sectorial de personas desaparecidas en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025, presenta de manera clara y puntual el objetivo de incrementar las capacidades institucionales y presupuestales de personas, capacitación, tecnología, coordinación, difusión y vinculación procesal para disminuir la incidencia de la problemática de personas desaparecidas. Eso dice el presupuesto del Estado 2025. Sin embargo, ¿qué dice la realidad? ¿Qué dicen los colectivos, los grupos buscadores? Es obligación cumplir con los objetivos estratégicos, se debe dar mayor respuesta a las familias, acreditar la capacidad operativa de las instancias gubernamentales relacionadas, se debe dar mayor capacitación tecnológica al Instituto de Ciencias Forenses, se debe acrecentar la articulación con la Comisión de Derechos Humanos, eficientar de manera profunda a la Comisión de Personas Desaparecidas, a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Sobre todo, superar lo presentado en planes, programas y presupuestos gubernamentales y dar respuesta a las familias. ¿Cuál es el presupuesto necesario para esto? Por ello, esta comisión especial y el Congreso en general deseamos recibir una propuesta presupuestal 2026 acorde a la realidad y no acorde a discursos. Tengan la certeza de que por parte del Congreso tendrán el mayor de los respaldos para llegar al presupuesto necesario, y como Estado debemos dar una respuesta social. Y decirles que esta comisión ha estado trabajando, y como bien lo dicen, va un año que hemos estado en estos temas, y precisamente el que estemos aquí cada uno de las diputadas y diputados, jefe de gabinete y del Poder Ejecutivo, es para dar soluciones. No es una mesa para engañarlos, sino precisamente para dar soluciones, y por eso estamos aquí, y lo más pronto, y esa responsabilidad como diputados y del Poder Ejecutivo
diálogo lo tenemos para dar soluciones a ustedes que tienen ese gran dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Y ahora pasaríamos me permitiré exponer parte de las 14 acciones en materia de atención a la búsqueda, identificación de personas y atención a las víctimas indirectas. Perdón. En estas 50 acciones que ya colaboramos acá todas y todos, lo que estuvimos trabajando nos da en las medidas inmediatas y de mayor urgencia identificadas a través de este diagnóstico que hicimos de manera colaborativa, identificamos 14 de ellas que son con un aumento, un impacto presupuestal de gran relevancia o de importancia. Siguiente, por favor. Más siguientes. Y específicamente nos iremos por comisiones o por secretarías. En la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por ejemplo, y todo lo que ya se ha hablado aquí, y quiero hacer una reflexión respecto a lo que decía mi compañera Montserrat Pérez Cisneros, sobre una de las grandes problemáticas que se enfrentan todos los días en esta materia, tienen que ver con el exceso de rotación de personal que existe en las secretarías o en las dependencias. Y esto no es una casualidad, es también la falta de certeza laboral que tienen muchas de las y los funcionarios. Y yo les preguntaría y dejaría con todo respeto esta reflexión, ¿no? ¿Te imaginas estar saliendo a campo, buscando, acompañando a las familias, viviendo al lado de ellas el dolor, la rabia, la desesperación 24/7? Porque claro que por supuesto que no se van a su casa y se olvidan de lo que se vive a diario. Y que además de eso tengas que firmar cada mes tu contrato. Es vergonzoso como Estado, porque por eso pedimos que en la comisión se aumenten las plantillas. Si bien hoy están por honorarios, lo que queremos es cuidar a este personal para que permanezca en estas dependencias y se pueda profesionalizar y por ende también dar un mejor resultado hacia las víctimas y hacia cada uno de los casos que atienden. Por ello, pediríamos, por ejemplo, específicamente el contrato de personal operativo de búsqueda de campo necesario para cubrir los municipios. Estaríamos pidiendo el aumento de 20 plazas para este ejercicio presupuestal, que sería alrededor, de 6,5 millones. Está presentado ahí específicamente con puntos y ceros, lo sacamos de los salarios que ya están establecidos en este momento, pero en las observaciones desde estas acciones, que es la acción número 6 de las 50 acciones identificadas por esta comisión en esta colaboración, identificamos el aumento de 20 plazas, aumentar los recursos humanos y financieros dirigidos a las áreas de la Comisión de Búsqueda, responsables de la elaboración y publicación de fichas. También se pide un aumento de 30 plazas como analista en sistemas B, ese es el nombre específico del cargo. Igualmente en términos de herramientas, que es algo que también ya han mencionado aquí colectivas y el propio CEPAT, es sobre la base de 20 plazas como analista especializado, con un total de 22,157,352 pesos. Siguiente, por favor. Siguiente, nos vamos, voy a tratar de ser lo más rápida posible también para dejar al final los comentarios. Para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas, también estamos pidiendo un incremento, como bien lo mencionaban ya a quienes me antecedieron en el uso de la voz, la carencia de los asesores jurídicos, y nuevamente
Ellas y ellos son los encargados y encargadas de garantizar la reparación del daño, de garantizar los reembolsos, de garantizar todas estas carencias que ya se han nombrado acá, y pedimos al menos 20 plazas más para estos asesores jurídicos con un monto de 6,380,000 pesos y un aumento de 10 millones también para al menos para el Fondo de Reparación Integral y cumplir con los estándares internacionales en la materia, y también sería un aumento de 16,380,000 pesos para la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas. Gracias. Y dado también lo que ya expusieron lamentablemente las compañeras que están pues buscando a sus familiares desde hace más de 10 años, creo que aquí los colectivos presentes específicamente en el tema de larga data, pues es la narración dolorosa y lacerante de todos los días que tenemos una crisis forense, que estamos en el mejor momento, digamos, por la apertura que no existió en los 6 años anteriores de gobierno, y creo que esta es una oportunidad importantísima para reordenar las prioridades de un gobierno, que es cuidar a su gente. Y hablamos también de aumentar el personal para el Centro Especializado de Identificación de Personas, que serían 20 plazas más, un nuevo edificio, considerando toda la infraestructura tecnológica. La base que utilizamos en este costo, que son 300 millones de pesos, el de Nuevo León tuvo ese costo. Creemos que es importante recalcarlo y pues también hacer esta comparativa con otros estados. Impulsar programas de formación continua con la colaboración de organismos internacionales e instituciones de países que estén a la vanguardia en la materia. Esto también fue una propuesta que salió en el diagnóstico y en las mesas de trabajo que celebramos acá, y estaríamos pidiendo 307 millones de pesos para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Yo estoy obligada aquí a decir todo lo necesario. Sabemos que las condiciones presupuestales podrán ser siempre y siempre serán limitadas, pero son parte del trabajo plasmado por todos los colectivos y víctimas indirectas y familiares que han hecho el trabajo del Estado por años. En la coordinación... Perdón, no veo muy bien. En la Coordinación General Estratégica de Seguridad también está focalizado, son 400,000 pesos para promover capacitaciones y sensibilizar al personal dentro de todas las dependencias con contacto y trato directo con los familiares y víctimas indirectas de desaparición, con la final de ofrecer mejor atención, acompañamiento digno, sensible y solidario, y contar también con protocolos de contención emocional y garantizar la no revictimización. Y que creo que en este apartado sería indispensable que esto pues no solo es para quien se atiende, sino también para quien atiende, ¿no? Porque sí, y lo hemos dicho en todas estas mesas de trabajo, en reiteradas ocasiones, es indispensable que la salud física, emocional y mental de quienes acompañan y atienden sea prioridad también en el ejercicio presupuestal. Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también en este diagnóstico detectamos la importancia de tener mayor número de visitadores enfocados en la materia, específicamente en desapariciones, e impulsar un mayor involucramiento de la Comisión en la protección de los derechos y dignidad de las familias y cuerpos desaparecidos, y para eso también estaríamos solicitando sobre la base 3 visitadores adjuntos nivel A, y es el presupuesto que vemos al final, que sería de 1,600,000 aproximadamente. En materia de prevención del delito, que fue también algo de lo que estuvimos conversando en este diagnóstico, para la Fiscalía del Estado,
pediríamos, o específicamente identificamos la necesidad de 5.500.000 pesos para las campañas de comunicación pertinentes en unidades de transporte público, en la radio, identificar y reconocer. Sobre todo, creo que una de las errores más graves que hemos visto, no solo en el estado de Jalisco, existe históricamente en las crisis humanitarias, el manejo del Estado suele ser o ha sido lamentablemente revictimizante al momento de invisibilizar, y necesitamos reconocer y que como sociedad seamos lo suficientemente empáticos para acompañar a quienes hoy sufren, quienes hoy buscan, pero sobre todo que seamos conscientes de que qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, a dónde podemos recurrir, porque todas y cada una de nosotros permanecemos en este riesgo constante todos los días, e insisto, mientras el delito no logremos que vaya a la baja, las condiciones de crisis no pueden tampoco minimizarse. Entonces, también una de las cosas importantes que identificamos en las mesas de trabajo es que se contemple esta campaña de comunicación fuerte, sensible y no revictimizante, más sí sumamente informativa para el gobierno del estado de Jalisco, y también la prevención del delito con estudiantes de secundaria y preparatoria, que ya existe una dirección específica ante esto en la Fiscalía Estatal, y también pedimos un incremento presupuestal para ello. ¿Podemos? Gracias. El total de de estas 14 acciones identificadas en este diagnóstico es de 353.436.938 pesos. Sabemos que en materia del dolor constante y permanente y el miedo cotidiano que se vive en Jalisco, los presupuestos probablemente jamás vayan a ser suficientes, y eso, si bien no va a recuperar todo el sufrimiento o a reparar todo el sufrimiento que miles de familias han desgraciadamente vivido y afrontan todos los días, para atender a las víctimas y para acompañarles desde el Estado con un reconocimiento permanente ante la crisis y ante el dolor y ante el delito, el Estado debe hacer lo propio, y creemos que no puede haber mayor prioridad para el gobierno del Estado de Jalisco que atender a las víctimas y a quienes hoy sufren por este lamentable y doloroso delito de desaparición y desaparición forzada en el Estado. Este es el resumen. Les haremos entrega de todos estos documentos y le tomamos la palabra al jefe de gabinete para que este sea el comienzo de una construcción y que podamos tener una segunda mesa de resultados. Sabemos que ellos y ellas siguen arrastrando el lápiz en esta materia, en todo el ejercicio presupuestal, y estaremos muy atentas a todas las observaciones, en todo lo que podamos colaborar y ayudar. Estaremos siempre abiertas para que este proyecto presupuestal tenga como prioridad la atención a las víctimas, y estaremos en permanente coordinación y colaboración, y esperamos que pronto podamos celebrar una mesa más en donde podamos contrastar todas estas reflexiones, peticiones, diagnósticos con el proyecto que en próximas semanas estaremos recibiendo en este Congreso. Cedería ahora también el uso de la voz a mi compañera Valeria Ávila, que tuvo una comisión y se tuvo que retirar, pero nada más para seguir el orden del día de las y los diputados integrantes de esta comisión, y ahora le cedo el uso de la voz, jefe de gabinete. Muchas gracias, Tonantzin, gracias, jefe de gabinete, por encontrarse aquí el día de hoy.
Bueno, primero quiero reconocer que a casi un año de iniciar la legislatura, los trabajos de la Comisión Especial en materia de personas desaparecidas han sido importantes en el sentido de poder reunirnos a todas y a todos aquí en el Congreso del Estado y que sea un espacio de diálogo. Ya revisábamos ayer los datos y las reflexiones que nos hacían tanto las colectivas como las instituciones, tanto también CEPAT, y creo que con todo lo que han puesto sobre la mesa mis compañeras diputadas y las colectivas, que sí alcancé a escuchar a todos, nada más que tuve que huir a una comisión rápidamente, me parece muy importante que en el anexo transversal queden claros los indicadores que tendrían que seguir todas las instituciones para justificar el gasto en materia de búsqueda. Esto va a ser muy importante para poder homologar y resignificar el impacto que tenga esta inversión presupuestal sobre los objetivos y las metas que tienen tanto las instituciones como las familias buscadoras y las colectivas y los colectivos. Y segundo, que la Comisión Estatal de Búsqueda tiene que ser uno de nuestros principales objetivos en materia de inversión para contratar todas estas nuevas plazas de las que nos hablan las familias buscadoras, ya que ellos y ellas suelen ser siempre el primer contacto con las familias. Nos hablaban también en reflexiones que hacíamos con los grupos interdisciplinarios que consultamos, el hecho de los ministerios públicos, ¿no? De la vicefiscalía, de este tipo de herramientas que hacen falta para el seguimiento de la búsqueda, y creo que en las mesas logramos visibilizar, en las mesas pasadas que tuvimos con la comisión, logramos visibilizar la falta presupuestal que había, por ejemplo, en el CEMEFO, ¿no? En el Instituto de Ciencias Forenses, del cansancio que había entre el personal que trabaja ahí, de lo difícil que era en las condiciones que tenían, y a través de estas mesas, que no es la primera, que más bien ya tiene un trabajo también ya muy largo la comisión, necesitamos visibilizar todo esto para que sí se vea reflejado en los presupuestos del año que viene, porque si no vamos a seguir teniendo no solo una crisis de desaparecidos, sino extendiendo la crisis en materia forense que tenemos en el Estado, y pues eso no es algo nuevo, no es algo de lo que estemos hablando nosotras y nosotros, sino de lo que nos hablan las familias. Y no quiero irme sin reconocer también los esfuerzos que se están haciendo a través de la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia en materia de búsquedas para personas desaparecidas. Sé que están en un trabajo arduo de construcción de una importante línea organizacional, y queremos y confiamos en que a través de esta Secretaría se van a optimizar toda la búsqueda, todas las estrategias de las demás instituciones, y que sepan que nosotras y nosotros esperamos contar con el Ejecutivo en materia presupuestal en los proyectos que vengan, y que ustedes contarán con el Legislativo siempre que se atiendan las demandas que ya están plasmando sobre estas mesas las familias buscadoras, las colectivas, los colectivos y las instituciones que se dedican también a acompañar a todas las familias. Muchísimas gracias, y aquí estamos listas y listos para recibir el presupuesto las siguientes semanas. Muchísimas gracias, compañera Valeria. Pues ahora cedería el uso de la voz al jefe de gabinete y quienes más gusten también tomar el micrófono. Adelante. Gracias, diputada. Veo con bastantes buenos ojos la presentación que acaban de hacer. Coincide muchísimo con las mesas de trabajo que llevamos también del lado del Ejecutivo, coordinadas por la Secretaría General de Gobierno, por Jefatura de Gabinete, por la Secretaría de Participación Ciudadana. A ver, yo quisiera irme de esta reunión con varias tareas, y voy a hacer un pequeño resumen. Si bien es cierto, para la señora Marta, para Marcela, para Esperanza y para la señora Lupita, el tiempo que platicaron ahorita es como significativo, porque al final lo que la diputada Tonazzi presentó son horas de trabajo que han hecho con ustedes. Yo identifico repetitivamente, primero, saber que el presupuesto transversal tiene que oscilar en la Comisión Estatal de Búsqueda, en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en el Instituto de Ciencias Forenses, en la Coordinación de Seguridad, en la Fiscalía, y agregaría, que no está ahí, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, ¿sí? Hoy me acompaña aquí parte del equipo de la jefatura, me acompaña mi titular jurídico y el secretario técnico, el doctor Edgar, para las tareas que vamos a dar continuidad. Haciendo un pequeño
resumen que es repetitivo entre la presentación de la diputada y las presentaciones de cada uno de ellos, yo resumiría: la mayor necesidad que tenemos ahorita es un tema de personal, ¿sí? Es como una de las principales necesidades: personal en la Comisión Estatal de Búsqueda, personal en la Comisión de Atención, personal en Derechos Humanos. Tiene que ser entre abogados, personas que apoyan con búsqueda y asesores. Siguiente tema, lo que dice la diputada Itzul, que también lo traemos identificado y se repite, que es el presupuesto a la reparación del daño, ¿no? Que realmente es una necesidad y es algo que se debe de ver reflejado. Lo que dice la diputada Monse y lo que dice también los colectivos, el fortalecimiento al C5 enfocado con todo el tema tecnológico. Y lo que dice con mucha fuerza y con mucha claridad la señora Lupita, y es un poco lo que yo dejaría al análisis, que es el tema de la crisis forense, ¿no? No todo tiene que ver con un edificio. Tendemos ahí que hacer algo más específico en lo que es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Le decía ahorita a Tonazzi, porque también mucho tiene que ver en las regiones. Los institutos de ciencias forenses en las regiones, y en específico hablo del de Puerto Vallarta, del de Lagos de Moreno, del de Autlán, todavía el de Guzmán está un poquito más nuevo, pero los demás tenemos un rezago grande en materia de infraestructura, no forzosamente en el de zona metropolitana, ¿no? Entonces yo dejaría solamente como preocupación de análisis cómo atender el tema forense, que yo pediría una mesa específica, señora Lupita, con usted y con el titular de Ciencias Forenses para hacer la priorización en qué, porque no todo es infraestructura, mucho tiene que ver con tecnología, mucho tiene que ver con personal y con la propia operación. Todo lo demás creo que coincidimos en el reporte que hace Jonathan Alejandro, coincide con el de la diputada, y entonces yo partiría de esta tarea, de este reporte, para hacer una reunión previa a nosotros internamente con Hacienda para ver qué de lo que hoy se plasma ya tenemos en el anteproyecto y qué tendríamos que afinar en diferentes tareas, tanto con los colectivos como con la propia comisión. Y yo ofrezco dejar esta mesa permanente de trabajo para el análisis del presupuesto una vez que lo presentemos y una vez que arranquen los trabajos de análisis del presupuesto aquí en el Congreso del Estado, ¿no? Las comisiones, Alberto, quedarían bajo el seguimiento y de responsabilidad, y para coordinar los trabajos de esta mesa yo le pediría a la secretaria Edna que ella nos ayude para poder darle continuidad con la Secretaría de Hacienda los avances que pudiéramos tener. Todo me parece que son de las mismas tareas que hemos venido avanzando. Yo solo dejaría encorchetado lo del tema forense, porque hay muchas aristas ahí que tenemos que analizar en materia de infraestructura y en materia de tecnología y en materia de recursos humanos, ¿no? Yo felicito y agradezco, lo voy a decir como crudamente, efectivamente no hay discusión presupuestal ante el dolor que se vive, pero necesitamos herramientas de trabajo que se ocupan ver reflejadas en el presupuesto para obtener resultados palpables y claros, ¿no? Entonces, es las tareas que tendríamos que estar haciendo en el mes de octubre para que se vea reflejada las herramientas necesarias para que las dependencias y las instituciones tengan lo mayor posible para dar resultados en esta tarea. Entonces, yo les agradezco, te felicito, diputada Tonazzi, el trabajo. Es el reflejo también de las mesas que tenemos, y ten la seguridad que es tanta nuestra preocupación y nuestra ocupación en la materia que lo verán reflejado en el primer borrador de presupuesto que estaremos presentando en las siguientes semanas aquí al Legislativo para su análisis y discusión. ¿Les parece? Entonces, a ver, acuerdos finales. Yo pido la coordinación a través de la diputada Edna con Hacienda internamente, con nosotros, de la secretaria, para poder hacer el análisis interno. Y de mi parte, de mi equipo, estaría el doctor Edgar Pulido y el abogado Javier, y pediría una mesa específica, señora Lupita,
con los interesados correspondientes para analizar el Instituto de Ciencias Forenses, ¿no? Que ahí creo que hay que precisar, indistintamente de lo que se dice aquí, hay que precisar en qué, cómo, qué es la aplicación para poder determinar en dónde podemos ser más efectivos ante el problema forense que se tiene. Y en todas las tareas, desde luego el acompañamiento y seguimiento para el desglose presupuestal del CEPAC con todo gusto, ¿no? ¿Me faltaría algo? Perdón. Señora Lupita y después, o la señora Esperanza, adelante, y después la señora Lupita. Bueno, yo le pediría que por favor cheque, nosotros ya hicimos un reporte como colectivo de las 8 regiones, sí, lo tenemos. Todas las necesidades que hay en esas regiones. Tan es así, señora Esperanza, que del reporte que ustedes hicieron, las 2 sedes con mayor necesidad era Lagos y era Vallarta. Lagos ya arrancó y Vallarta arranca en enero, del reporte de ustedes. La de Colotlán está también, sí. Pues no hay nadie para acabar. De acuerdo. Y una última cosa, nada más, que el personal que vayan a contratar tenga sensibilidad con todas las familias. Gracias. Señora Lupita. Sí, solamente quiero hacer una pregunta. Yo no sé mucho de números, sin embargo quiero saber si sería factible un presupuesto, por ejemplo, si dejan, por decir una cifra, 300 millones, que haya algo de reserva, como en los casos cuando suceden terremotos o algo así, que siempre había algo, ¿verdad? Que hubiese algo porque esto no para. Contingencias. No creo que hay para contingencia, exactamente. Si es posible que el presupuesto abarque un guardadito, no sé. Veo con buenos ojos el trabajo que han hecho. Sería ya ahora sí un análisis nosotros, cruzar con las tareas que tenemos, con las propias dependencias, para ya en esta mesa permanente poder ir avanzando, coordinados con la propia comisión especial. ¿Les parece? Pues yo dejaría aquí el corte, el compromiso, de nuevo felicitando a los colectivos, felicitando a la comisión, a las y los diputados, y poniéndonos a sus órdenes para de aquí a que se vote el presupuesto, obtener los mejores resultados en nuestras tareas para dar resultados el siguiente año 2026 con las mejores herramientas. Muchas gracias, felicidades y que pasen buenos días todavía. Gracias, diputada. Gracias. Muchas gracias, Beto. Yo preguntaría si alguien más tuviera algún comentario. ¿No? Bueno, pues que tengan... Pues nada más pedirles un buen principio de progresividad. Por supuesto. Excelente. Por eso me peleo yo siempre en la Comisión de Hacienda. Sí, muchas gracias por representarnos y por ser nuestros portavoz. Son nuestro portavoz con tanta mesa de diálogo, con tanta escucha, y que poco a poco han ido tomando ese rol de ponerse un poquito de este lado, con esa sensibilidad que estamos necesitando, que los servidores pues la puedan tener. A todos los niveles necesitamos esa sensibilidad, que no tienen que estar de este lado para poder sentir. A mí me dio mucho impacto el día que estuvimos con el gobernador, que vino del juzgado, no sé. El presidente del Supremo Tribunal. Que vino él. Cuando el grupo de madres empezó a contar Corazón Eterno, él quedó enfrente de mí. Y yo estaba con la foto de mi hijo así con mis ojos cerrados y empezaban a escurrir mis lágrimas. Entonces de repente yo levanté la vista y él estaba clavado en mí con sus ojos llenos de lágrimas. Y me pegó mucho, porque entonces sí hay sensibilidad. Tenemos la esperanza de la sensibilidad de parte de ustedes que están en los curriles donde estén, desde su propio trabajo, que tengan esa sensibilidad para con las familias. Muchas gracias. Es nuestro trabajo, señora Marletti. Muchas gracias por acompañarnos. Yo nomás, quería que quedara en esta mesa que por qué nada más invitan a la señora Guadalupe a lo del instituto, diciendo que nosotros también hicimos todo el reporte.
No, están invitadas las 4, totalmente. Ella fue la que abordó el tema de crisis forense. Es que se entendió esto. Las 4 están invitadas con todo gusto y en específico abordé un poco con sus intervenciones, pero ahorita ustedes y las que gusten, le decía a la diputada, porque faltan muchos colectivos que constantemente unos participan en unas mesas, otros en otras. Yo le decía que si hoy habían invitado a más o no más a ustedes. En realidad ustedes son los colectivos de mayor participación, de mayor seguimiento, pero es ilimitado, pues, ¿no? Yo lo refiero un poco por sus intervenciones. Más bien, yo ahorita lo que voy a hacer es también una reunión con Ciencias Forenses para escuchar al doctor Axel, un poco él que está internamente leyendo en torno a su presupuesto, que este mes de octubre para nosotros es de tiempo completo justo para poder hacer una distribución equitativa del presupuesto en materia de seguridad, de educación, transporte, agua, campo, salud, y ahí son las tareas que vienen para obtener la distribución más incluyente posible. ¿Sí? Pero están invitados todos, señor Esperanza. Gracias. Como menciona que los colectivos que estamos aquí somos los más comprometidos, los que tenemos más tiempo en esto y siempre hemos estado presentes para saber cómo está eso. No es nada más ir a búsqueda de campo, es ir a estar en todo lo que se requiere para que nuestros familiares algún día los tengamos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.